Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestro discipulado. Estamos en la casa número 70 correspondiente a este discipulado de Centro de Vida Lomas. Y me da mucho gusto poder saludarles el día de hoy para que entremos en la lección número 43 correspondiente a este año 2022. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es por gracia. Pues amado Dios, queremos disponer este tiempo, Señor, para que seas tú dándonos la instrucción de vida, Señor, dándonos la enseñanza. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder percibir el mensaje que traes hoy para cada uno de nosotros. Y Padre, queremos invitar al Espíritu Santo de Dios para que seas tú nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial, que nos instruya, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu verdad, Señor. Hoy queremos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto y fruto en abundancia. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Yo menguo para que tú crezcas en mí y en cada uno de quienes nos escuchan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el tema de hoy es por gracia. Y tenemos que darle gracias a Dios de verdad porque tenemos este rescate que hemos recibido a través de Él, de su palabra. Y vámonos al verso clave que está en Efesios 2 del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, nosotros para poder recibir este favor inmerecido que es la gracia, para ser salvos, nosotros tenemos que creer, o sea que es por medio de la fe. Y esto no es de nosotros porque es don de Dios, es algo que Dios nos da y no es por obras para que nadie se gloríe. O sea que es algo que fue total y absolutamente gratuito de parte de Dios para con nosotros. Reafirmar las convicciones de que nuestra salvación es por la gracia de Dios y de Jesucristo y no por ninguna obra de parte nuestra, para vivir siempre agradecidos y libres del legalismo esclavizante. O sea, que no queremos, o no quiere más bien el Señor, que nosotros vivamos sometidos a cualquier tipo de legalismo o esclavitud, ¿no? Sino que más bien todo es el mérito de Jesucristo, que es el que nos da esta nueva oportunidad de empezar como un borrón y cuenta nueva de nuestra vida pasada, y poder ser redimidos a través del acto que Jesucristo hizo de forma gratuita para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que sabemos que nuestra salvación es por gracia, y esto de gracia es por medio de la fe en la obra redentora de Jesús y la revelación del gran amor de Dios para con nosotros en la persona de Jesucristo, de su Hijo. Él tocó y transformó nuestros corazones y lo seguirá haciendo por la eternidad. O sea, de ese tamaño es el amor de Jesús. O sea, no tiene límites, es para siempre. Gracia es un favor no merecido, es algo que nosotros no hemos hecho nada para poder conquistarlo. Dios mismo es el que nos justifica, el que declara justos e injustos a los pecadores. Es algo gratuito y no por intentar agraciarnos con Él. Dios es quien hace justos a los que no lo merecen. Él perdona, Él justifica a los que están en bancarrota espiritual y que reciben su salvación por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. O sea que si pudiéramos salvarnos por nuestras buenas acciones, estaríamos recibiendo una recompensa y no un regalo, ¿no? Si la gracia se basara en nuestros méritos, entonces dejaría de ser gracia. Romanos 4, del 4 al 5 nos habla de eso. Vámonos a Romanos 11, 6, que dice: y si por gracia ya no es por obras,
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Repito, Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Tenemos que ver que la gracia es algo totalmente gratuito. Punto número 1. La gracia es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Fue la revelación del Evangelio de la gracia lo que hizo que nos rindiéramos al Señor en su amor, en su gracia, en su hermosura. Vámonos a Juan 1, 14 al 17, que dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es la vida, la obra, el sacrificio, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo por nosotros. La gracia es todo lo que Él, o sea Jesús, nos da gratuitamente para que vivamos como a Él le agrada. Los evangelios están llenos de actos de gracia realizados por el Señor Jesús en su caminar en la tierra. Veamos uno de ellos, la mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan esa historia? Y esta mujer fue sorprendida en el pleno acto del adulterio y Jesús no la condenó, y esta historia la pueden leer en Juan 8 del 1 al 10, pero si tú lees esa historia te das cuenta de que llegaron todos ellos a acusarle y el Señor dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y cada uno de ellos fue tirando la piedra al piso y no la apedrearon y se fueron porque tuvieron vergüenza. Y luego Jesús le preguntó a ella: ¿Dónde están todos los que te acusaban? ¿Ya no hay ninguno? No, ni uno, Señor. Y le dice: pues vete en paz, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Y eso fue la condición que le puso el Señor. No la castigó, no la censuró, no la señaló, solamente le dijo: vete y ya no peques más. O sea, tus pecados te son perdonados y a partir de hoy tienes que empezar una vida nueva. Los escribas y los fariseos trajeron a Jesús a una mujer adulta con el propósito de tentarle. En efecto, en Deuteronomio 22:22 y en Levíticos 20:10, la ley ordenaba matar a una persona adúltera. Por eso ellos se basaban en la ley y a eso se le llama el legalismo, ¿no? Porque sí toman la ley como una referencia, pero es como con ese medio voy a condenarte. Vamos a Juan 8:7, que dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, insistían en preguntarle, y él se incorporó, los volteó a ver y les dijo: a ver, ¿quién de ustedes está libre de pecado como para que arroje la primera piedra sobre ella? Ahí fue como que Jesús confrontó a todas estas personas que llegaban a acusarle, ¿no? A condenarle. En Juan 8, del 9 al 11, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo la mujer que estaba en medio. Y luego en el verso 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso es el Señor, qué hermosa gracia es la que nos da, la que nos ofrece. Es algo que no merecemos por nuestros propios méritos, pero en su infinita misericordia, en su bondad, en su amor, Él no nos condena. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer sorprendida en el mero pecado sexual? ¿Le aplicó la ley o le otorgó la gracia?
Le otorgó la gracia, porque Jesús hasta hoy no ministra juicio ni condenación. Él ministra gracia. Eso es lo que Él quiere darnos, gracia. ¿Pero por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Eso dice Juan 3:17. O sea, que el hecho de que Jesús haya venido aquí a la tierra es para darnos una nueva oportunidad, para no condenarnos, sino para darnos la oportunidad del perdón, de la misericordia y de la gracia. Es su gracia la que nos libera del juicio. Es su gracia la que nos libera de la condenación, porque Jesucristo mismo llevó a ambas en la cruz, tanto al juicio como a la condenación. Él lo llevó en la cruz y eso lo podemos ver como referencia en Isaías 53 del 5 al 6. Pero vámonos a Efesios 1 del 6 al 7 de la NTV, que dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. O sea, nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada porque Jesús pagó el más alto precio para nuestra libertad. Punto número 2. Vamos a ver lo que es el legalismo, porque mucha gente cae justamente en este problema del legalismo, pero vamos a entender un poquito más a qué se refiere. Con el paso del tiempo, muchos de los que hemos sido salvos por gracia hemos caído en la trampa del legalismo. Hemos regresado a la cultura del esfuerzo para intentar agradar a Dios con nuestras propias obras. Y el término de legalismo no existe en la Biblia como tal, pero describe una postura doctrinal que enfatiza un código de reglas para lograr la salvación y el crecimiento de los creyentes. Doctrinalmente es una postura opuesta a la gracia. La ley de Moisés en realidad tuvo como propósito ser nuestro ayo, o sea, para llevarnos a Cristo y ser hijos e hijas de Dios por la fe. Y desde el primer siglo, el mayor obstáculo para el avance del Evangelio en la iglesia y fuera de ella ha sido precisamente el legalismo. Pablo escribe en Gálatas 1 del 6 al 7: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sucede que entre los Gálatas habían ciertos judíos convertidos a Cristo que querían obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse, es decir, a cumplir la ley. Y en Gálatas 3 del 11 al 12 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces Pablo enfrenta a Pedro por esto mismo. En Gálatas, vámonos a Gálatas 2 del 11 al 21 de la NTV. Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar
a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y en el verso 21 concluye: ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Wow. En el punto número 3 vamos a ver cuál es la raíz del problema, porque todo esto tiene un origen. ¿Cuál es el problema? Todo descendiente de Adán, es decir, tú y yo, nacimos con una naturaleza rebelde que quiere vivir en forma independiente de Dios, pero dominando al prójimo. Y la Biblia nos revela que solo 2 tipos de criaturas decidieron independizarse del Creador: un grupo de ángeles y la raza humana. Nadie más en el universo. Los animales, las plantas, las estrellas, los mares, todos ellos dependen de Dios. La forma más común que emplea la humanidad para vivir su rebeldía hacia Dios es operando en el conocimiento del bien y del mal, cuyo razonamiento los llevan a la religiosidad, a la idolatría esclavizante o al libertinaje. Y un ejemplo lo tenemos con la construcción de la Torre de Babel. En sus esfuerzos querían llegar al cielo, y eso es imposible. Y eso lo podemos ver en Génesis 11 o en Romanos 8 del 7 al 8. Pero ¿qué dice el Evangelio respecto a la única forma de ser salvos y justificados por Dios? Vámonos a Romanos 3, 21 al 28, que esto es clave. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ya está pagado, fue gratuito. No tenemos que hacer absolutamente nada más que recibir al Señor en nuestro corazón. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de tus obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En conclusión, en lo referente a la salvación del ser humano de su condición de muerte espiritual eterna, solo la gracia nos lleva a la fe en la obra consumada de Jesucristo, quien nos salva del castigo eterno. Leamos Romanos 3:24 para que lleguemos a la conclusión de que no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, que ésta solo proviene de Dios. Nuestro intento por cumplir la ley nos deja siempre bajo el juicio de Dios y nos muestra cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de su gracia cada día. Estamos en peligro de convertirnos en gente religiosa o en gente libertina. Si perdemos la revelación de la gracia de Jesús y su poder salvador, como referencia a Romanos 6:1 te habla de eso,
¿Por qué, si fuimos salvos por gracia, ahora queremos cumplir la voluntad de Dios en nuestras fuerzas? Solo su gracia nos llevará a ser guiados por el Espíritu Santo para llevar a cabo las muchas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros como resultado de su salvación por gracia. Y que así sea. Pues amado Dios, te damos tantas gracias por este tema, Señor, que el día de hoy nos has dado. Hoy quiero recordar, Señor, quién me rescató. Hoy deseo, Señor, que tú sigas teniendo ese destino glorioso y que nosotros podamos aferrarnos al destino glorioso que planeaste para nuestras vidas. Tú quieres que tengamos esa vida abundante, Señor. Tú nos das todo por gracia, Padre. Te damos infinitas gracias por ese favor inmerecido, que realmente no hemos hecho nada para ganarlo y que tú hiciste todo en sacrificio por nuestra libertad y nuestra redención. Te doy tantas gracias, Dios, por esta palabra, por esta revelación que hoy nos das. Gracias, Dios, por esa fidelidad, por ese corazón tan entregado, Señor, a nosotros. Confiamos, Padre, en tu palabra. Confiamos, Señor, en tus promesas. Creemos, Señor, que tú nos rescataste de la muerte, Dios, y que nos das una nueva naturaleza a través de esa gracia, Señor. Gracias, Padre, por traer sanidad, por traer tantas respuestas a nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque toda la promesa que nos das a través de tu palabra, Señor, es vigente para cada día, para todos los días. Gracias, Señor, porque consumado fue, todo fue hecho, todo fue cumplido a través de la crucifixión de Jesucristo. Y hoy declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tu poder y tu gracia nos transforman, que tu poder y tu gracia transforman nuestros ambientes, restauran nuestras vidas. Traes, Señor, bendición, prosperidad, milagros y prodigios, Señor, y traes el reino a la tierra, Padre. Gracias, Señor, porque podemos vivir lo sobrenatural, porque tú eres un Dios sobrenatural. Gracias por el Espíritu Santo de Dios que nos has dejado, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea guiada y dirigida, Señor. Cancelamos, Señor, todo lo malo, toda tristeza, todo dolor, Señor. Y sabemos, Señor, que en tu nombre se cumplirán todos los sueños, Señor, y todo lo que tú planeaste para cada uno de tus hijos, para cada una de tus hijas. Gracias, Señor, por tu gracia y tu bendita misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.